Todo comenzó una tranquila tarde de finales de otoño, cuando el aire era fresco y la ciudad parecía medio dormida. Emma vivía sola en una pequeña casa blanca situada al final de Maple Avenue. Sus días eran sencillos: trabajo, té, lectura y luego dormir. Su vida le parecía tranquila, pero vacía, como una habitación sin eco. Se había acostumbrado a esa monotonía hasta la noche en que, al mirar por la ventana, vio a alguien contemplando el mismo cielo desde la casa de enfrente. La casa de enfrente se había vendido hacía poco. Aunque había visto un camión de mudanzas hacía semanas, aún no había conocido a los nuevos vecinos. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la lámpara leyendo, levantó la vista. Y allí estaba él, un hombre de pie junto a la ventana de enfrente con una taza en la mano. La suave luz de su salón perfilaba su rostro. Parecía pensativo, tal vez incluso triste, como alguien perdido en un viejo recuerdo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Él no apartó la vista de inmediato. En cambio, le dedicó una pequeña y cortés sonrisa. No era atrevida ni juguetona, solo amable. Emma, sorprendida, le devolvió la sonrisa antes de fingir que se arreglaba el pelo. Sintiendo que se le calentaban las mejillas, se dijo a sí misma que no era nada. Solo dos vecinos que se habían visto. Sin embargo, más tarde, cuando apagó la luz, se sorprendió mirando de nuevo hacia su ventana. Estaba vacía, pero la luz de la lámpara seguía encendida, brillando débilmente a través de las persianas. Al día siguiente, Emma volvió a notarlo. A la misma hora y en el mismo lugar, él estaba allí de nuevo. Esta vez, él le saludó con la mano. Ella dudó, pero luego le devolvió el saludo. Fue un momento pequeño e inocente, pero se sintió extrañamente íntimo, como el tipo de conexión que se produce sin palabras. Durante las siguientes noches, se convirtió en una rutina. Al atardecer, Emma preparaba su té y se sentaba junto a la ventana con su libro. Al otro lado de la calle, el hombre, del que aún no conocía el nombre, la miraba con su taza, a veces hablando por teléfono y otras simplemente mirando hacia el exterior, como si el aire nocturno le ayudara a respirar. Nunca hablaban, pero cuando sus miradas se cruzaban, ambos sonreían como viejos amigos que comparten un secreto al otro lado de la calle. Emma empezó a fijarse en detalles sobre él. Parecía tener unos 35 años, quizá unos pocos más. Tenía el pelo oscuro, aunque con algunas canas en las sienes, y vestía de forma pulcra pero informal. En él había una quietud, una especie de tranquilidad que le resultaba familiar. Se preguntaba si él también vivía solo. Se preguntaba cuál sería su historia. Una noche llovió. El suave sonido del agua en la ventana llenaba la casa. Emma se sentó de nuevo allí y, efectivamente, él también estaba, sosteniendo su taza. La luz que había detrás de él era cálida y constante. Sus miradas se cruzaron y, esta vez, él sonrió más ampliamente y levantó ligeramente su taza como diciendo «Salud». Emma se rió suavemente y levantó su taza de té en respuesta. El momento fue sencillo, pero extrañamente tierno. Sin embargo, algo cambió la noche siguiente. Mientras Emma estaba sentada junto a la ventana, vio un movimiento a su espalda, la sombra de una mujer que pasaba por la luz. Por un segundo, Emma se quedó paralizada. No se había dado cuenta de que él no estaba solo. La mujer se acercó a él y le habló en voz baja. Él volvió la cabeza hacia ella y le dedicó una leve sonrisa.
Después, volvió a mirar en dirección a Emma. Esta vez sus miradas no se cruzaron. Emma sintió un ligero nudo en el estómago. No eran exactamente celos, sino más bien confusión. Se sintió tonta por haber supuesto que estaba solo y que esas sonrisas silenciosas significaban algo más. Esa noche cerró las cortinas temprano, diciéndose a sí misma que no importaba, pero, tumbada en la cama, no podía evitar pensar en aquella sombra, en la tranquila presencia de la mujer a su lado. Pasaron los días. Las luces de su ventana permanecían encendidas, pero él no aparecía. A veces, Emma la veía regar las plantas, arreglar las flores o permanecer de pie, en silencio, junto a la ventana. Era elegante, con el pelo claro y movimientos suaves. No parecía enfadada ni sospechosa, solo serena, como si ya lo supiera todo. Emma dedujo y puso comillas simples. Punto. Emma intentó olvidarlo. Siguió con su trabajo y quedó con amigos para tomar café, pero todas las noches seguía mirando al otro lado de la calle, incluso cuando se decía a sí misma que no lo haría. No entendía por qué le importaba. No era amor, ni siquiera era amistad. Era solo una conexión silenciosa de la que no se había dado cuenta hasta que desapareció. Un jueves por la tarde, cuando el sol se ponía y la calle se teñía de dorado, Emma volvió a mirar. El hombre estaba allí. Tenía una expresión cansada y la mirada suave. Esta vez, una mujer estaba a unos pasos detrás de él, con los brazos cruzados, observándolo. Él levantó ligeramente la mano, sin llegar a saludar, solo un pequeño gesto que decía, «Hola», y yo lo recuerdo. El corazón de Emma se aceleró, pero consiguió responder con un pequeño gesto de asentimiento. La mujer no se movió. Se quedó allí de pie junto a él, con la mirada tranquila y fija. Entonces se apagó la luz. Emma se quedó allí sentada durante mucho tiempo después de eso, mirando fijamente la ventana oscura. No había motivo para sentirse triste. No se habían hecho promesas, no se habían dicho nada. Sin embargo, algo en esa pequeña y silenciosa rutina había llenado un espacio dentro de ella del que ni siquiera era consciente. Ahora que había desaparecido, la casa parecía más vacía que antes. Esa noche, cuando el viento arreció y volvió a llover, Emma vio un tenue destello de luz a través de las persianas, al otro lado de la calle. La lámpara se había vuelto a encender, un pequeño consuelo que brillaba en medio de la tormenta. No lo veía, pero de alguna manera lo sabía. Estaba allí, despierto, tal vez pensando lo mismo que ella. Lo que no sabía era que aquella mujer, su esposa, se había dado cuenta del silencioso intercambio desde el principio. Había visto cada mirada, cada gesto, cada pequeña conexión sin palabras a través de esas ventanas. Y aunque Emma no podía ver su rostro con claridad desde el otro lado de la calle, aquella mirada serena nunca había denotado enfado. Había sido una mirada de comprensión. Punto. A veces, la vida hace que dos desconocidos miren al mismo tiempo, crucen la misma calle oscura y se sonrían. Después de esa noche, las cosas en Maple Avenue comenzaron a cambiar de forma sutil y silenciosa. Emma seguía mirando por la ventana todas las tardes. Pero Daniel Shea, cuyo nombre finalmente descubrió en el buzón de enfrente, lo hacía con menos frecuencia. A veces, la casa estaba a oscuras. Otras veces, la luz del salón brillaba débilmente,
pero no había nadie junto a la ventana. Le resultaba extraño lo rápido que se había acostumbrado a ese pequeño momento que solían compartir. Sin él, las noches le parecían más largas y el silencio más pesado que una mañana. Mientras caminaba hacia su coche, Emma lo vio por primera vez de cerca, en el jardín. Daniel estaba podando el seto con un jersey viejo y auriculares. Parecía distinto a la luz del día, más cálido. Era real, no solo una figura silenciosa detrás del cristal. La vio y se quitó los auriculares. «Buenos días», dijo con una sonrisa tranquila. Su voz era calmada y amistosa. Emma le devolvió la sonrisa y le dijo «hola», tratando de no parecer nerviosa. Fue un intercambio breve, solo unas pocas palabras de cortesía, pero su corazón no dejó de latir con fuerza cuando se montó en el coche. A partir de ese día, lo vio con más frecuencia, regando las plantas, sacando la basura, corriendo por la mañana temprano. Pero había algo más que empezó a notar. Una presencia, la sensación de que alguien más la observaba también. A veces, cuando miraba por la ventana al atardecer, veía otra sombra moverse detrás de Daniel, la silueta de una mujer, la misma que había visto una vez antes. Era su esposa, Claire. Emma lo supo una semana más tarde cuando escuchó al repartidor saludarla. Claire tenía una voz suave, el pelo claro recogido con pulcritud y un porte elegante, pero distante. No fue descortés cuando se cruzaron una mañana. Sonrió educadamente, pero en su mirada había algo que Emma no logró descifrar. Tranquilidad, tal vez un poco de tristeza, pero también complicidad. Los días siguientes fueron como un silencioso juego de observación. Emma intentaba no mirar demasiado, pero siempre acababa desviando la mirada hacia esa casa. A veces, Daniel estaba allí de nuevo junto a la ventana, mirando hacia afuera, con las manos en los bolsillos, como antes. Sus miradas se cruzaban por un instante, un pequeño reconocimiento de algo tácito entre ellos. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, Emma sentía la mirada de Claire sobre ella. Aparecía en segundo plano, en silencio, y a veces apagaba la lámpara como para recordar a Daniel que el mundo seguía observando. Una tarde, Emma llegó tarde a casa del trabajo. El cielo era de un azul intenso, de esos cielos nocturnos en los que todo parece tranquilo, pero expectante. Vio a Daniel sentado en los escalones del porche, con la cabeza gacha y el teléfono en la mano. La luz del porche parpadeaba débilmente sobre él, la misma luz que ella había visto muchas veces desde su ventana. Quería llamar, tal vez saludar, pero algo la detuvo. En lugar de eso, entró, dejó caer las llaves y se quedó de nuevo junto a la ventana. Cuando miró hacia afuera unos momentos después, él se estaba marchando, pero Claire estaba allí, de pie junto a la cortina. Su expresión no denotaba enfado, no era de celos, era tranquila, pensativa. Se quedó mirando fijamente la ventana de Emma, al otro lado de la calle, durante un largo rato, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Luego cerró la cortina. A Emma se le encogió el corazón. Se sentó en el sofá sin saber muy bien por qué se sentía culpable de repente. No había hecho nada malo. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de haberse metido en la historia de otra persona. Pasaron unos días sin que hubiera señales de ellos. No había ni luz ni movimiento. Emma intentó centrarse en su vida,
en los plazos de su trabajo, en su café matutino, en los interminables mensajes de grupo de sus amigos, pero no podía dejar de preguntarse cosas. Ya no era solo curiosidad, era preocupación. Había algo en el silencio de esa casa que parecía distinto, más denso. Punto. Una tarde, cuando Emma regresaba de la tienda, vio a Claire de pie en el jardín. Estaba podando rosas, moviendo las manos lentamente y con cuidado. Emma dudó y luego la llamó. «Las flores están preciosas». Claire levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. «Gracias», dijo. Su voz era amable pero distante, como si hablara desde un lugar lejano. Hubo una pausa. El tipo de silencio que se llena con todas las cosas que la gente no dice. Luego, Claire añadió en voz baja. «Le gusta la vista desde tu lado de la calle. Dice que es tranquila». Emma no supo cómo responder. «Oh», dijo finalmente. «Es una calle bonita». Claire asintió y volvió a mirar las rosas. «Lo es». Y, sin más, volvió a podar. La conversación terminó tan suavemente como había comenzado. Esa noche, la luz de su ventana se encendió de nuevo. Emma vio a Daniel allí durante unos segundos, apartando la cortina con la mano. Esta vez no saludó con la mano, solo miró hacia afuera, como si buscara algo que no acababa de ver. Emma se quedó quieta, temerosa de moverse, temerosa de romper la frágil conexión que había entre ellos. Entonces, detrás de él, apareció de nuevo Claire. Le puso una mano en el hombro. Él se giró ligeramente hacia ella y le dijo algo que Emma no pudo oír. Fuera lo que fuera, él asintió lentamente, relajando los hombros. Entonces, Claire hizo algo inesperado. Miró directamente hacia la casa de Emma. Su mirada era firme, pero amable, no fría. Solo duró un momento, pero fue suficiente para que Emma se apartara de la ventana. Su corazón latía con fuerza cuando volvió a mirar. Ambos se habían ido y la luz se apagó para siempre esa noche. Emma no volvió a ver a ninguno de los dos durante días. Se dijo a sí misma que tenía que dejar de mirar, que no era asunto suyo. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, se sorprendía de nuevo junto al cristal, mirando esa casa oscura, esperando una luz que ya nunca se encendería. No era amor. No exactamente. Era algo más suave, más silencioso, la comprensión de que dos personas podían compartir una conexión sin decirse nada, pero Emma podía sentir que algo estaba cambiando. El aire entre esas dos casas ya no estaba lleno de tranquila curiosidad. Ahora estaba cargado de preguntas, verdades no dichas y el débil eco de algo que antes había sido sencillo. Y, aunque aún no lo sabía, esa tranquila distancia la estaba llevando hacia un momento que lo cambiaría todo, porque, a veces, incluso el silencio puede tener consecuencias. El tiempo cambió esa semana. Todo empezó a parecer diferente. Las hojas habían caído, el aire era más frío y la calle solía estar en silencio, salvo por el sonido del viento entre los árboles. Emma ya no esperaba ver a Daniel en su ventana. Se decía a sí misma que no le importaba. La vida seguía, el trabajo, los recados, el café por las mañanas. Pero, a veces, cuando la luz del atardecer incidía en su ventana, miraba al otro lado de la calle, en parte por costumbre y en parte por esperanza. Era una de esas tardes grises en las que empezaba a llover, una lluvia constante que parecía sumir al mundo en el silencio.
Emma volvía a casa del supermercado con su paraguas inútil contra el viento, cuando vio a alguien de pie en su porche, un hombre empapado con un paraguas medio roto. Le costó un segundo reconocerlo. «Daniel», dijo, y parecía nervioso y aliviado a la vez. «Lo siento», dijo, apartándose el pelo mojado de la frente. «No quería molestarte. Se me ha quedado sin batería el móvil y me ha pillado la lluvia. Estaba seguro de que la luz estaba encendida». Emma parpadeó, todavía sorprendida. «No pasa nada, entra. Te vas a resfriar ahí fuera». Él dudó un momento y luego entró. El agua goteaba sobre el suelo mientras cerraba el paraguas. Ella le dio una toalla y le dijo que esperara en la cocina mientras hervía un poco de agua. Le resultaba extraño tenerlo allí. Durante meses solo lo había visto a través del cristal y desde la distancia. Ahora estaba de pie en su casa, muy callado e inseguro. Cuando ella le dio una taza de té, él sonrió y dijo en voz baja: «Gracias. Supongo que te debo una presentación como es debido». «Me llamo Daniel». «Lo sé», respondió ella antes de poder evitarlo, y ambos se rieron con torpeza. «Es que vi tu nombre en el buzón», añadió rápidamente. Charlaron un rato, sentados a la mesa de la cocina, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Él le contó que trabajaba para una editorial y que, principalmente, trabajaba desde casa. Su mujer, Clareire, era una artista que pintaba paisajes, pero llevaba meses sin coger un pincel. «Ha estado cansada», dijo en voz baja, mirando fijamente su taza. «Los dos lo hemos estado». Emma no preguntó más. Por su tono de voz se dio cuenta de que no era un tema del que le gustara hablar. En cambio, ella le habló de su trabajo en la biblioteca local, de su amor por los libros y de cómo había acabado en ese tranquilo barrio después de la muerte de sus padres. La conversación fluyó con facilidad y naturalidad, como si se conocieran desde hacía mucho más tiempo. Al cabo de un rato, Daniel miró por la ventana. La lluvia no había cesado, pero el cielo estaba más despejado. «Claire dice que parezco más tranquilo cuando me quedo junto a la ventana», dijo de repente. «Cree que me ayuda a respirar». Se dio cuenta de que lo había vuelto a hacer después de mudarnos aquí. Entonces miró a Emma con ojos tiernos, pero cansados. «No me había dado cuenta, pero miraba hacia tu casa la mayor parte del tiempo. Supongo que ella sí». El corazón de Emma latía más rápido, aunque no sabía por qué. No había acusación en su tono. No había ningún significado oculto, solo honestidad. «Quizás es solo una bonita vista», dijo ella con ligereza, tratando de aliviar el momento. Él sonrió levemente. «Quizás lo sea». Se quedaron en silencio. El único sonido era la lluvia. Emma quería preguntarle más cosas. ¿Por qué parecía tan triste? ¿Qué buscaba cuando miraba por la ventana? Pero no se atrevió. Algo en su mirada le decía que no estaba preparado para hablar del tema. Cuando la lluvia finalmente amainó, Daniel se levantó. «Gracias, Emma, por los 10, por no importarte la intrusión», dijo él, sonriendo. «Cuando quieras», respondió ella. «Solo es té», dijo ella. Él asintió, pero se quedó en la puerta. «Es más que eso», dijo en voz baja antes de salir de nuevo a la gris tarde. Esa noche Emma se sentó de nuevo junto a la ventana, mirando su casa al otro lado de la calle. Se encendió la luz y lo vio pasar por delante de la cortina,
ahora a salvo y seco. Entonces apareció otra figura. Claire. Se quedó a su lado un momento diciéndole algo. Él se volvió hacia ella, la escuchó en silencio y luego puso su mano sobre la de ella. El gesto fue pequeño, pero lleno de significado. Dot. Emma sintió algo que no podía nombrar. No eran celos ni tristeza, solo un dolor silencioso. Apagó la lámpara y se acostó temprano. Los días siguientes pasaron sin ninguna señal suya. El tiempo siguió siendo frío, el cielo gris y la luz de su ventana apagada. El viernes por la tarde, alguien llamó a la puerta de Emma. Cuando la abrió, encontró una cesta pequeña en el porche. En su interior había un tarro de mermelada casera envuelto cuidadosamente en un paño junto con una nota que decía: «Gracias por el té». Claire, Emma, se quedó allí de pie durante mucho tiempo, sosteniendo la cesta y leyendo la sencilla nota una y otra vez. No era una nota enfadada ni distante. Era cálida y comprensiva. Esa misma noche, más tarde, cuando Emma miró por la ventana, vio que se había vuelto a encender la luz del salón al otro lado de la calle. Daniel estaba allí, con la mano apoyada en la cortina, pero esta vez Claire estaba a su lado desde el principio. Ambos miraban la lluvia, de pie y muy juntos. Durante un segundo, Emma pensó que Claire había desviado la mirada hacia su ventana. Luego, sonrió levemente y se dio la vuelta. Emma también sonrió, aunque sentía algo pesado en el pecho. Era extraño cómo la vida podía conectar a las personas de forma silenciosa a través de las ventanas, a través de la lluvia, a través de momentos que significaban más de lo que debían. Mientras apagaba la lámpara, Emma se dio cuenta de que ya no estaba triste. No necesitaba verlo todas las noches ni preguntarse qué podría haber sido. De alguna manera, esa breve visita inesperada les había dado a ambos algo que no sabían que necesitaban para pasar página: paz y un recordatorio de que incluso las conexiones más pequeñas pueden ser muy importantes. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, constante y suave, limpiando el mundo. Al otro lado de la calle, dos siluetas se recortaban contra la luz de una ventana, con sus sombras moviéndose suavemente. Los días después de la lluvia se sentían más ligeros y tranquilos. El cielo se despejó, el aire olía fresco y Maple Avenue parecía más suave bajo el pálido sol invernal. Emma había comenzado a seguir adelante, o al menos lo intentaba. Dejó de mirar por la ventana todas las noches, se mantuvo ocupada e incluso volvió a invitar a sus amigos a cenar. Sin embargo, a veces, cuando el mundo se quedaba en silencio, sus ojos se desviaban hacia la casa de Daniel, al otro lado de la calle, solo por un segundo, solo para comprobar si la luz seguía encendida. Siempre estaba encendida. Una mañana, cuando Emma salió a recoger el correo, se quedó paralizada. Claire estaba de pie al final de su camino de entrada con una pequeña caja en la mano. Su expresión no denotaba tensión ni cautela. Parecía tranquila, con su abrigo pálido cuidadosamente abrochado y una mirada amable pero concentrada. «Hola, Emma», dijo en voz baja. «Espero que no sea un mal momento». Emma negó con la cabeza, sorprendida. «No, en absoluto. ¿Quieres pasar?» Claire sonrió levemente. «No te quitaré mucho tiempo». Le entregó la caja. Daniel dijo:
¿Te gustan los libros? Estos son algunos que pensé que te podrían gustar. Estoy vaciando algunas estanterías antes de Año Nuevo. Ama bajó la mirada. Dentro había 3 novelas, todas viejas, pero en buen estado. Es muy amable por tu parte, dijo en voz baja. Claire asintió, pero no apartó la mirada. Hubo un momento de silencio entre ellas, suave, pesado, lleno de cosas que ninguna sabía cómo decir. Finalmente, Claire volvió a hablar. Con voz tranquila, dijo: «Quería darte las gracias, Emma, por ser tan amable con él». Emma parpadeó, sin saber muy bien qué responder. «Dale las gracias a mí. Yo no he hecho nada». Claire sonrió con dulzura. «¿No? Lleva mucho tiempo distante. Desde que su hermano falleció el año pasado, está ausente. Incluso cuando está en casa, no está realmente allí. Pero últimamente ha cambiado, está más tranquilo. Creo que tu pequeño gesto de amabilidad le ha recordado algo que había olvidado, que en el mundo todavía hay luz. Incluso cuando estás en la oscuridad». Emma no sabía qué decir. La verdad de las palabras de Claire le llegó al alma. Todas esas tardes tranquilas, esas pequeñas miradas a través de la ventana, que Emma pensaba que no eran más que una coincidencia, habían significado algo real, para ambos. «Nunca quise entrometerme», dijo en voz baja. «No quería complicar las cosas». Claire negó con la cabeza. «No lo hiciste. La vida ya es complicada de por sí. A veces hace falta un extraño para recordarnos quiénes éramos». Miró al otro lado de la calle, hacia su casa, donde la luz del porche parpadeaba. «Cuando os vi por primera vez mirándoos a través de las ventanas, no estaba segura, pero entonces me di cuenta de algo. Él no estaba buscando a nadie nuevo, estaba recordando lo que se siente al tener una conexión. Creo que vio en ti algo de paz, alguien estable». Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era extraño escuchar esto de Claire, la mujer que tenía todas las razones para sentir celos. Sin embargo, allí estaba, de pie a la luz del sol, hablando con tranquila honestidad. «Emma», Claire comenzó con cautela, «es un buen hombre». «Lo sé, pase lo que pase, sigue siendo amable». Claire sonrió al oír eso y sus ojos se suavizaron. «Lo es, eso es lo que me enamoró. Y, durante un tiempo, pensé que lo había perdido para siempre». Hizo una pausa y bajó la voz. «Pero ahora está pintando la habitación de invitados, vuelve a preparar el desayuno e incluso habla de hacer un viaje la próxima primavera. Está volviendo a ser él mismo». Se quedaron allí un momento, las dos en silencio, las dos entendiendo más de lo que decían. Finalmente, Claire dio un paso atrás, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y dijo: «De todos modos, solo quería darte las gracias y espero que tú también encuentres tu propia luz, Emma. Te lo mereces». Emma asintió con la cabeza, con el pecho oprimido pero cálido. «Gracias, Claire. Significa mucho para mí». Claire cruzó la calle. Claire cruzó la calle. El viento invernal traía consigo su suave aroma a jazmín y a lluvia. Emma la vio alejarse y se dio cuenta de lo fuerte que tenía que ser. El amor, a veces, significaba dejar que alguien se curara a través de la silenciosa amabilidad de otra persona. Esa tarde, cuando el cielo se tiñó de rosa y dorado, Emma se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Al otro lado de la calle, la luz del salón de Daniel y Claire brillaba cálidamente.
Los vio allí juntos, Daniel arreglando algo junto a la ventana y Claire, con un pincel en la mano, riéndose. Su risa se propagaba débilmente por el aire tranquilo. Por primera vez, Emma sonrió sin tristeza. Ya no formaba parte de su historia, pero había desempeñado un papel necesario en ella. A veces, eso era suficiente para ayudar a alguien a recordar la luz, sin necesidad de sostenerla uno mismo. A medida que avanzaba la noche, Daniel miró hacia su casa durante un segundo. No era la misma mirada inquisitiva de antes, solo un pequeño reconocimiento, como un agradecimiento sin palabras. Emma levantó ligeramente su taza en respuesta, un gesto tan amable como su primera salutación. El momento pasó, pero la calidez permaneció. Las luces de la calle se encendieron, el viento se calmó y el vecindario se sumió en la paz. Emma apagó la lámpara, sintiendo una tranquila sensación de cierre. Por primera vez en meses, no miró hacia la ventana antes de acostarse. No lo necesitaba. Al otro lado de la calle, la luz de la casa de Daniel permaneció encendida un poco más esa noche. Dos siluetas se movían lentamente junto a la cortina, una al lado de la otra, firmes, completas de nuevo. Aunque Emma no podía oír las palabras, sabía que estaban hablando, no como corazones rotos que intentaban sanar, sino como dos personas que finalmente se habían reencontrado. Sonrió en la oscuridad, susurró un deseo para ellos y cerró los ojos. El mundo fuera de su ventana estaba en calma. La lluvia de la noche anterior había cesado hacía tiempo. A veces, pensó, la curación no llega con grandes gestos. Llega silenciosamente a través de las ventanas, a través de la amabilidad, a través de desconocidos que nos recuerdan que todavía estamos vivos. Y desde esa noche, nadie en Maple Avenue volvió a esconderse detrás de sus cortinas.